Gracias. Muy amable. ¿Quieren poner a un lado? Pero es para que se las lleven. Esta es para ti, te la guardas, ¿te parece? ¿Está regalito? Sí, esta es para ti. Don Elías. Sí, está. Muchísimas gracias. Vos como presidente de la comisión, este honor que me hace. Que no va a venir. No, para nosotros es una gran deferencia. Fíjate que no sé si es casi eso es mío. Qué bueno. Nos dieron Regalito. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a esta Biblioteca de México. Agradecemos su presencia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos les da la más cordial bienvenida a este acto conmemorativo con motivo del Día Internacional de Nelson Mandela, el cual realiza en coordinación con la Oficina en México de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Prevención y Readaptación Federal y la Fundación México SOS. Preside esta conmemoración el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, maestro Luis Raúl González Pérez. La secretaria de Cultura del Gobierno de México, maestra Alejandra Frausto Guerrero. El encargado del Despacho de Prevención y Readaptación Social Federal, general de División del Estado Mayor, maestro Sergio Alberto Martínez Castura. El representante en México de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, doctor Antonino de Leo. El experto en derechos humanos, sistemas penitenciarios y recipiendario de la presea Nelson Mandela que otorga anualmente la CNDH, don Elías Carranza. El recipiendario de la Cátedra Extraordinaria sobre Justicia Restaurativa Nelson Mandela 2019-2021, doctor Jorge Pesqueira Leal. El experto de Naciones Unidas y profesor emérito del Instituto Nacional de Ciencias Penales, doctor Luis Rodríguez Manzanera. El director general de México SOS, maestro Orlando Camacho. El presidente del Observatorio Ciudadano de la Justicia Federal, doctor Ángel Corona Rodríguez. La directora general de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura, licenciada Esther Hernández Torres. Y finalmente, la tercera visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, doctora Ruth Villanueva Castilleja. Saludamos con el mismo agrado a las y los representantes de las diversas organizaciones de la sociedad civil, además de las y los servidores públicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como a los miembros de los órganos protectores de derechos humanos estatales y del sistema penitenciario, tanto federal como estatal, a todos los asistentes que hoy nos acompañan, al igual que a los medios de comunicación. Damas y caballeros, reciban todas y todas ustedes una cordial bienvenida. Para dar inicio a este acto, cedo la palabra a la doctora Ruth Villanueva Castilleja, tercera visitadora general de la CNDH, para que nos transmita su mensaje de bienvenida. Buenos días a todas y a todos ustedes. Mi mensaje es de agradecimiento. Créanme que para mí es muy importante ver todas las caras que están aquí reunidas, porque esto significa suma de esfuerzo. Ya lo decían hace un momento, este es un evento conmemorativo que se ha hecho ya por mucho tiempo. Y esto es el impulso que siempre ha dado el maestro Luis Raúl González Pérez
a todas estas tareas, que quiero decirlo así, quien nos ha seguido a lo largo de los 4 años que se ha conmemorado el Día Internacional de Mandela por parte de la Comisión Nacional, ha visto cómo fue creciendo esta conmemoración, cómo hacer notar lo que significa el espíritu de las reglas Mandela, el espíritu de Nelson Mandela, cómo hacer que efectivamente podamos tener un mejor sistema penitenciario. Estoy cierta que todas las personas que están aquí, en verdad, estamos alrededor de sumar esfuerzos para ello. Es agradecimiento, es alegría. No quiero yo repetir, las personas que están aquí ya se dijo, pero cuando yo veo que está el gremio, el grupo de personas que están luchando todos los días en favor de la cultura del respeto por los derechos humanos, de mejorar el sistema penitenciario, académico, asociaciones civiles, del medio artístico. Qué bueno que estamos todos reunidos. Gracias por esta oportunidad. Se sumó la Secretaría de Cultura. Gracias de verdad por esta suma tan importante. La apuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es que solamente se podrá hacer un mejor México con cultura de paz si prevenimos el delito, que las personas no ingresen a prisión y cuando salgan de la prisión, porque así también lo ordena nuestra Constitución, no vuelvan a delinquir. Y eso es la suma de cultura, arte y educación. Muchas gracias, licenciada, por este apoyo. Sumamos también ahora los esfuerzos con la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con el maestro Antonino, que siempre ha estado tan oportuno, tan entusiasta, que hemos firmado también convenio con él, porque Naciones Unidas es fundamental para toda esta tarea. Si queremos tener una mejora, tendremos que tener todos estos criterios universales que ya están, cómo aplicarlos, cómo aterrizarlos, cómo sumar estos esfuerzos. Y alrededor de ello es que se ha tejido una serie de publicaciones, de cursos, de talleres. La Comisión ha difundido estas reglas por todas las entidades y en todos los ámbitos. Ya tenemos una certificación en reglas Mandela de conformidad con lo que lo ordena la Secretaría de Educación Pública. Gracias, aquí está representado el INACIPE, con quien también firmamos un convenio para ello. Rafael, gracias, el maestro Rafael Ruiz Mena. Gracias también por el apoyo de esta institución. Y está presente Prevención y Readaptación Social, que qué más que es la persona, es la institución, es la fuerza, porque ahí es donde está el trabajo que se tiene que hacer. Hemos insistido, el trabajo está en las prisiones. Cómo modificar a las prisiones, cómo modificar al personal, cómo modificar la norma, cómo optimizarla. Y entonces el apoyo del general ha sido fundamental, del general Martínez. Muchísimas gracias por esto. Y vamos sumando pura. Aquí está presentado por el maestro Orlando Camacho, México SOS, pero además aquí hay muchas asociaciones civiles que dan muestra de ello. Están los trabajos de las personas que están internas y factor muy importante de las personas que han egresado de la prisión. ¿Qué tenemos cuando egresan las personas de la prisión? Y en muchas ocasiones nos hemos encontrado con expresiones tales como el encuentro con la libertad, lo que ha significado, y que hay la referencia puntual de que ha sido más difícil el egreso que el ingreso a la prisión. Esto es fuerte, esto es duro, y por eso la suma de la sociedad civil aquí. Estamos dándole un reconocimiento por toda la labor a don Elías Carranza, que todos ustedes lo conocen y saben quién es, el referente de la región latinoamericana y del mundo entero, porque ha trabajado toda una vida alrededor de fortalecer el respeto por los derechos humanos en las prisiones. Y bueno, pues Jorge Pesqueira. Jorge Pesqueira, que también será motivo de un homenaje por su lucha que ha hecho alrededor de la justicia restaurativa. Y justo en un evento así, en un día de Mandela, la comisión instauró este reconocimiento de la cátedra extraordinaria Nelson Mandela sobre justicia restaurativa. Y esto es lo importante, es la apuesta. ¿Qué tenemos que hacer? Hace un momento platicábamos, hay caminos, unos los hemos recorrido sin resultados, otros los hemos recorrido con resultados, pero seguro que no son los que quisiéramos,
porque veamos cómo están nuestras expresiones y no nos podemos engañar, pero tampoco podemos dejar de ver el avance que se ha tenido. Y por eso es que ahora se pensó, y justo la palabra es feria, en esta conmemoración del Día de Mandela, además está la Feria de Mandela, la alegría para que esto surja y se vea. Quien ya tuvo oportunidad de verlo hace un momento podrá constatarlo, y quien no, lo verá enseguida. Es qué hacen las personas, qué hace el sistema, qué se puede hacer, dónde podemos abonar, dónde podemos ayudar, desde nuestro trabajo diario, insisto, organización civil organizada, la academia, el arte, todos podemos hacer algo. Y la visión que podríamos dejar en este tema de prevención del delito, ya sea en el ámbito general o en el especial, es muy grande. Gracias a todos ustedes por apoyar esta transformación fuerte, este cambio, este fortalecimiento por los derechos humanos. La cultura de la paz se tiene que privilegiar en todo momento, estando en la prisión, insisto, y cuando egresan de la prisión. Y sobre esto es los trabajos que van a ver a lo largo de 3 días. Es la primera vez que vamos a hacer estos trabajos por 3 días. Estaremos miércoles, jueves y viernes, desde las 10 de la mañana, que ya las iniciamos, hasta las 7 de la noche, con conferencias, talleres, cine debate, presentaciones de libro, presentaciones de estudio que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha impulsado, insisto, en verdad, gracias a toda la fuerza que le ha impreso nuestro presidente Luis Raúl González Pérez, que sin este apoyo no estaríamos ahorita reunidos todos los que estamos presentando lo que podemos presentar. Muchísimas gracias, maestro, y muchísimas gracias a todos ustedes. Buen día, enhorabuena. A continuación, el doctor Luis Rodríguez Manzanera llevará a cabo la laudatio de don Elías Carranza, con motivo de la entrega de la presea Nelson Mandela, con la que será reconocido en este acto. Con la venia del señor presidente, me corresponde decir unas breves palabras sobre Elías Carranza, recipiendario de la presea Mandela. Elías Carranza nació en la ciudad de Rosario, Argentina, en 1941. Es licenciado en Filosofía, que estudió en la Universidad Nacional de Rosario, y estaba cursando también sus estudios como licenciado en Derecho cuando viene el golpe militar de 1976 y tuvo que interrumpir todo. Hay que señalar aquí que él trabajó durante 14 años en la justicia penal de instrucción en su país, y entonces en 1973 la Corte Suprema de Justicia de Argentina integró la Comisión Bicameral Investigadora de Apremios ilegales y torturas cometidos por los gobiernos militares que gobernaron Argentina entre los años 1966 y 1973. Era una comisión bicameral formada por diputados y senadores de todos los partidos políticos, que tenía como misión investigar qué había sucedido en esos años en la dictadura militar. Y claro, los resultados fueron terribles. Poner de manifiesto crímenes, torturas, desapariciones cometidas por los militares en aquellos años. Nada más que en 1976
viene el nuevo golpe militar, todavía más feroz, más sangriento, y claro, la comisión a la que pertenecía Elías es disuelta, varios de ellos son apresados, entre ellos el maestro Elías Carranza, que queda privado de su libertad durante unos meses y tiene la suerte hasta eso de salvarse y permitírsele que saliera del país. De manera que sale con toda su familia, sus hijos todavía muy pequeños, a Costa Rica, que le da asilo. Costa Rica, que también tiene, como lo ha tenido México, una gran tradición de asilo. Todos recordamos a los amigos argentinos que vinieron exactamente en esa época y nos enriquecieron extraordinariamente en todos los sentidos. En San José, Costa Rica, se acababa de refundar el ILANUD, el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas, y aceptan a Elías, le dan trabajo, lo amparan. Está ahí un personaje extraordinario, Jorge Montero Castro, como director, y así es como se queda en el ILANUD y queda unida su vida a Naciones Unidas y a este instituto. Ya para 1979 es nombrado subdirector del mismo ILANUD y en 1998 director, cargo que va a ocupar hasta el año pasado, ¿sí? Ahora es director honorario, pero bueno, dedicó toda su vida, 40 años de servicio en ILANUD, 20 de los cuales como director, y esto pues lo fue convirtiendo en uno de los expertos más reconocidos internacionalmente en materia de prevención del delito, en materia de tratamiento del delincuente y sobre todo en cuestión de sistemas penitenciarios. Ahora bien, independientemente de sus cátedras en diversas universidades de Costa Rica, lo supieron aprovechar bien, su aportación académica ha sido fundamental. No dejemos a un lado la cantidad de pláticas, conferencias, mesas redondas, etcétera, pero mucho lo podemos apreciar con sus artículos y sobre todo con los libros. Aquí mostramos un poquito de su producción: Cárcel y Justicia Penal en América Latina y el Caribe, sobre población penitenciaria y respuestas posibles, El preso sin condena en América Latina y el Caribe, Delito y seguridad de los habitantes, sistemas penitenciarios y alternativas de prisión, etcétera. Como la mayoría de los que están aquí son expertos en la materia, pues ha sido una de nuestras fuentes básicas de información, con las estadísticas siempre al día. Como presidente del ILANUD, pues le ha tocado organizar las reuniones regionales preparatorias para los congresos quinquenales. Esta ha sido una experiencia para muchos de nosotros muy importante, porque es donde se prepara el documento para el gran congreso quinquenal de Naciones Unidas. Esos congresos tienen una importancia extraordinaria, porque ahí es donde en realidad se aprueban las normas, los tratados, los instrumentos, las herramientas de Naciones Unidas. Y aquí la importancia que ha tenido Elías ha sido la voz de América Latina frente a Naciones Unidas en este sentido, porque, bueno, con todo respeto para Naciones Unidas, de repente los instrumentos que hacen, bueno, lo hicieron expertos nórdicos y noruegos, etcétera, con normas que no tienen nada que ver para nosotros, y la corrección de esto pues iba a ser gracias al grupo latinoamericano y al ILANUD. O sea que el ILANUD desde siempre ha sido el punto de referencia para nuestra región
es centro de reunión y de consulta y ha producido una cantidad de documentos importantísimos, nada más por mencionar, como pueden ver, la revista Y la Nuda al Día, es que ha sido como nuestro punto de referencia en América Latina. Claro, por supuesto, ha sido un viajero constante. Yo creo que nadie conoce, sobre todo en forma directa, la realidad latinoamericana, su criminalidad, sus políticas criminológicas, que a veces son criminales, es cierto, las policías, los cuerpos represivos, los sistemas de justicia, las cárceles. Es el máximo experto en esto. Hemos tenido la suerte de acompañarlo en alguna de las misiones y ha sido utilísimo. En realidad, él es un moderno evangelista, ¿no?, que va recorriendo los países predicando siempre los principios de Naciones Unidas, colaborando con los gobiernos. Con nosotros ha colaborado, pero mucho, en la aplicación de todas las convenciones, tratados, instrumentos, normas y manuales. En México nos ha acompañado materialmente a todos, faltó a dos, pero ha estado en todos nuestros congresos nacionales de criminología y ha estado siempre en la Universidad Nacional, en el INACIPE, bueno, en todo lo que nosotros tenemos. Además de su enorme experiencia y sabiduría, es necesario recalcar el lado humano de Elías Carranza. No solo es un humanista, tiene la formación filosófica de principio, sino que realmente ha sido un leal compañero y amigo, y ante todo, y por eso estamos aquí, un defensor de los derechos humanos. Y este infatigable luchador, a pesar de problemas de salud, de tormentas políticas, crisis económicas, se ha mantenido siempre firme. Por todo esto es que lo reconocemos y sabemos que en la protección de los débiles y en el auxilio de los necesitados siempre podemos contar con este paladín de los derechos humanos, que es Elías Carranza. Gracias, Elías. En este momento se llevará a cabo la entrega de la presea Nelson Mandela a don Elías Carranza por parte del maestro Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH. Enhorabuena, don Elías Carranza, por esta merecida presea. Tiene usted el uso de la palabra para que comparta con este auditorio su importante mensaje. Querido señor presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, apreciados amigos y amigas de la mesa que preside
y de todos los aquí presentes. Realmente esa cosa que hizo Luis me llamó la atención. Le agradezco muchísimo, pero yo creo, y lo comentamos con mi esposa muchas veces, tuve la suerte de estar en el lugar apropiado, en el momento apropiado. Y cuando parecía que se derrumbaba todo, siempre salía el sol y me volví a colocar en un lugar en el que trabajé con cariño, con tantos amigos y amigas en toda la región y muy particularmente en México, país al que he visitado más veces que a ningún otro. Son más de 50 veces las veces que vengo y me he enriquecido muchísimo. Decía que son más de 50 veces que he venido a México, y algo que yo suelo recordar, que la sala principal del Instituto del Ilanud tiene el nombre del maestro Alfonso Quirós Cuarón. Recuerdo cuando Ignacio Machorro del Monte trajo el busto del maestro, que desde entonces ocupa un lugar de privilegio a la entrada del instituto. Tuvo gran acierto la Comisión Nacional de Derechos Humanos de haber dado a su premio el nombre de Nelson Mandela. Nelson Mandela fue un prohombre en Sudáfrica y también un prohombre en la historia de la humanidad. Un hombre que, habiendo pasado 27 años de su vida en la cárcel en situación de aislamiento, supo utilizar la prisión injusta que sufrió como un poderoso instrumento en su lucha contra el régimen del apartheid que logró eliminar. Fue elegido presidente de su país y galardonado Premio Nobel de la Paz. Perdón. A cierta edad y cuando tenemos que dividir, compartir con Mr. Parkinson el líquido, tengo más necesidad de tomar agua o té. Hablar de Nelson Mandela nos conduce imprescindiblemente a hablar de la cárcel. Suele decirse, bueno, hay una frase muy conocida de Nelson Mandela que dice que suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino cómo trata a sus ciudadanos que tienen poco o nada. Seguramente todos y todas los que aquí estamos hemos verificado estas palabras de Mandela en nuestras prisiones en América Latina. Quisiera, en el tiempo del que disponemos, que pudiéramos sintetizar la actual situación de las cárceles de nuestra región para orientar mejor nuestras acciones respecto de ellas. Un indicador importante en el tema de la cárcel es la cantidad de personas presas. Cuán altas son las tasas y cuál es su tendencia, si creciente o decreciente. En el cuadro siguiente tenemos las tasas de todos los países de la región desde 1992 hasta la actualidad. Y si tuviéramos el tiempo de ir país por país, veríamos que en todos los casos se produce un acelerado crecimiento en las tasas que las multiplica por 2, por 3, por 4, por 5 y en algún país hasta por más de 6.
Veamos el caso de México, lo dejamos señalado y seguimos adelante, pero hay algo interesante. Decía, México empieza con 99, digamos 100 presos por 100.000 habitantes en el año 92, y va subiendo, hasta que en 1914, hasta que en el 2014, perdón, se produce un descenso notable, que tiene que ver con el cambio en la legislación que se hizo en el 2013 y con otras razones que ustedes podrán decir mejor que yo. Regresaremos sobre este tema más adelante, sobre esto que acabamos de ver que ocurre en el caso de México y que es, creo, el país que subió menos la tasa. Son las cifras oficiales de todos los países. Las cifras del cuadro nos interpelan. ¿Será posible que desde 1992 hasta la actualidad se haya multiplicado tanto el número de personas que delinquen y que esto haya ocurrido en todos los países de la región al mismo tiempo? ¿O será que se está utilizando la prisión excesivamente? Desde el ILANUD llegamos a la conclusión de que ambas cosas son ciertas. Es cierto que hay más criminalidad y también es cierto que estamos utilizando la prisión con exceso y no siempre en quienes habría que encerrar. Los que habría que encerrar andan sueltos. Pero en todo caso se observa que es un fenómeno estructural porque afecta a todos los países de la región. Y al elevarse tan aceleradamente las tasas de encierro, se genera sobrepoblación, la que a su vez deteriora todas las funciones básicas de las prisiones. El cuadro siguiente exhibe la situación de los sistemas penitenciarios de América Latina al 2018, al año pasado, o en algún país al año más cercano. Todos los países, con solo 2 excepciones, una de ellas México, registran sobrepoblación, y 13 de los 18 registran sobrepoblación crítica de densidad de 120 o más, parámetro que utiliza la Unión Europea y que utiliza también el ILANUD en nuestra región. Desde 1992 en adelante, como la región en general, México presentaba sobrepoblación, en algunos casos muy grave. Sería útil saber por qué no hay sobrepoblación en la actualidad en México. Una razón importante ya señalamos que son los cambios legislativos que ocurren a partir del 2013, en que entra, si no me equivoco, en funcionamiento el nuevo Código Procesal Penal Acusatorio. México redujo notablemente su cantidad de personas presas a partir del 2014. Es importante tener en cuenta también el caso del preso policial, que en todos los países acumula personas que por la sobrepoblación penitenciaria en los sistemas penitenciarios quedan en las prisiones. Estos presos no se recogen en las estadísticas normalmente. Si los sumamos, la situación de las tasas es aún mucho más grave. No obstante, y veíamos que México tiene al año pasado 94, creo que dice ahí, ¿no es así? Bueno, tenemos que tener en cuenta que entre los 17 centros federales, los estatales y los municipales, que suman 386, el porcentaje promedio de 0 es el porcentaje promedio en los 386 centros, lo cual indica que hay algunos centros que tienen una situación muy grave. De todas maneras, es importante señalar el esfuerzo que hizo México,
señalar no solo lo que hay que hacer, sino también lo bien que estuvo hecho, que es uno de los dos en toda la región. Bueno, voy a acelerar aquí, saltando cosas que podía haber dicho, pero tal vez sea mejor que no las diga, porque ya con la laudatio que hizo Luis, que le agradezco, y me parece que estuvo excesivo, en una medición que hicimos de los homicidios ocurridos en las prisiones de las cárceles de América Latina en comparación con las ocurridas en la vida en libertad, recién veíamos con Jorge que va a ser una presentación, hoy es tu presentación también, Jorge, donde por cada homicidio que se comete en los países de la región a nivel nacional, igualando las poblaciones en 100.000 habitantes, al interior de los presidios se cometen 25 por 100.000 habitantes adentro y por cada uno afuera, y suicidios 8 adentro por cada suicidio que se comete en la vida en libertad. Un caso especialmente grave es el de los presos y presas sin condena. Bueno, voy a saltarme mucho de lo interesante acá. Estos son los países del Caribe anglosajón. El país que está peor, que era Guyana, cuando hicimos esto en 1980, siempre tiene una situación 10 puntos mejor que el país de nuestro sistema, que era Costa Rica en aquel entonces, 10 puntos de diferencia. Pero veamos un cuadro actualizado. Por lo pronto veamos cuánto tenía México en esta oportunidad. En 1980 tenía 74.23. Y veamos ahora el año pasado. ...39... Nuevamente tenemos que celebrar que redujo a la mitad su porcentaje de presos sin condena. No quiere decir esto que haya que tirarse a descansar al sol y gozarla y nada más, pero quiere decir que hay que seguir apretando el acelerador y hacer esto, no solo en México, sino en los países de la región en general. Bueno, voy a saltarme muchas cosas y terminar con una frase de Néstor Mandela. Así como empezamos con una de él, puedo terminar con otra. A ver, bueno, pero no me voy a saltar, hay una cosa muy importante acá que voy a señalar. Las cifras oficiales de la Oficina de Drogas y Criminalidad de Naciones Unidas y las de CEPAL en nuestra región nos indican que la región de América Latina y el Caribe es la región que tiene mayor inequidad en la distribución del ingreso. En África hay más pobreza, pero menor inequidad. Y correlativamente, bueno, hay una correlación directa entre la inequidad en la distribución del ingreso y la criminalidad medida por las tasas de homicidios. Correlativamente, entonces, nuestra región de América Latina y el Caribe tiene más homicidios que África. Lo que vemos en pantalla es lo siguiente. Estos que están en verde, hasta donde termina la línea en verde, son los países que tienen de 2 homicidios para abajo, hasta algunos de 0, hay muchísimos que tienen 0, homicidios. Las tasas de homicidio van subiendo, hasta que llegamos acá, donde tenemos los países, los 26 países que tienen entre 15 y hasta cerca de 100 homicidios, quiero decir, por cada 100.000 habitantes. De estos 26, 21 son de América Latina y el Caribe, y los otros 5 son de África. Bueno, podemos decir que tenemos buenos campeonatos, no buenos justamente, pero tenemos varios campeonatos que no son para felicitarse.
Terminemos con la frase de Mandela. Decía Nelson Mandela que la educación es el arma más poderosa que podemos utilizar para cambiar el mundo. Verificamos la importancia de esta frase de Mandela hace ya unos años. En el ILANUD hicimos una investigación en todos los países de América Latina más 2 de Europa, España e Italia, y verificamos, entre otras cosas, que todos los y las menores de edad privados de libertad por la justicia penal juvenil tenían entre 3 y 5 años de retraso escolar. Esto no quiere decir que los que tienen alta escolaridad no cometan delito, pero lo que sí es indudable que los que están presos son los que tienen baja escolaridad y que son de clase baja también o excluidos. Entonces, la conclusión es que realmente, bueno, y esto nos lleva a la distinción que se puede hacer entre criminalidad y criminalización. Criminalidad es la que veíamos en el cuadro anterior, y criminalización es a quienes se los agarra, se los criminaliza y se los condena. Ahí es donde se nota también la diferencia a que hacíamos referencia. Bueno, el desafío es en una región que tenía hasta hace poco, no tuve tiempo para actualizar la cifra, pero un porcentaje altísimo de menores de edad desde los 19 años hasta los 0 años. Con un porcentaje tan alto tenemos que incentivar la educación y no tenerlos de 3 a 5 años de retraso escolar o algunos analfabetos en situación de exclusión para que cometan delitos y después, en lugar de mandarlos a la escuela, meterlos en la cárcel. Es otra de las cosas que nos dice Nelson Mandela. Bueno, muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias Ruth, muchísimas gracias al presidente de la Comisión Nacional. Y sí, decididamente tuve la suerte de estar una vez más en el lugar preciso, en el momento oportuno. El premio lo merecen muchas de las personas que están en esta sala, que nos conocemos hace 40 años, y a mí me tocó ser el director del ILANUD. Agradecemos su interesante exposición, don Elías Carranza. A continuación, el doctor Ángel Corona Rodríguez, presidente del Observatorio Ciudadano de la Justicia Federal, llevará a cabo la laudatio del doctor Jorge Pesqueira Leal con motivo del reconocimiento como recipiendario de la Cátedra Extraordinaria sobre Justicia Restaurativa Nelson Mandela. Gracias. Bueno, agradezco al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la doctora Ruth Villanueva, por la invitación para presentar al doctor Jorge Pesqueira Leal. Sin duda, parte de su currículum nos dice mucho. Es doctor en Derecho, presidente del Instituto de Mediación de México, presidente de la Academia Mexicana de Justicia Restaurativa y Oralidad, secretario general del Centro Internacional de Estudios sobre Democracia y Paz Social, coordinador general de más de 15 congresos mundiales de mediación realizados en África, Europa y América. Coordinador general de más de 20 congresos nacionales de mediación, a los cuales hemos asistido a varios. Y en Sonora,
que es donde ha hecho un gran trabajo en el Estado, visitamos un centro penitenciario y encontramos un grupo de mediación asociativa y justicia restaurativa. Al platicar con la gente con la que ya había trabajado Jorge, estamos hablando hace 15 años, de la cual estos grupos siguen, al entrevistarlos nosotros como asociación civil, nos comentaban la agresividad con la que se comportaban, que algunos en aquel tiempo usaban todavía algunas armas adentro, no sé ahora todavía, pero bueno, lo importante era el trabajo que venía haciendo Jorge con ellos, y uno lo señalaba que siempre estaba a la defensiva, era sumamente agresivo, inclusive con la esposa y los hijos que lo iban a visitar. Después de este trabajo de justicia restaurativa y ver a las personas privadas de la libertad trabajando y conversando y resolviendo sus problemas, lo que generó en estas personas es un cambio importantísimo, sobre todo en la relación con su familia y en relación a nivel interno. Empezaban a resolver sus conflictos entre ellos, y lo que nos decía esta persona es que ahora él estaba pensando ya más en cómo ayudar a reestructurar la familia que el estar dentro. Esto obviamente estamos hablando de un programa que lleva 15 años. Este es un trabajo que hay que enorgullecerse de parte de la sociedad civil. Asimismo, ha sido autor de obras especializadas de Derecho, Sociología, Mediación y Justicia Restaurativa, creador del modelo de mediación asociativa, creador de obras locales para personas alcohólicas en condición de calle, con discapacidad psicosocial, así como albergues de niñas y niños víctimas de violencia familiar y adultos mayores, entre otras. Cuando visitamos con él, que generó la ciudad de las niñas y los niños, la primera pregunta que nos hicimos es ¿cómo le hacía él para poder trabajar con los niños que estaban en situación de calle y llevarlos a una casa en el centro de la ciudad primero para trabajar con ellos, y posteriormente llevarlos a esta conocida ciudad de los niños, donde lo que encontramos fue verdaderamente excelente, el ver a los niños cómo llegaban a una casa con señoras que ya tenían, obviamente sus hijos ya eran grandes y tenían tiempo, la labor que tuvieron que hacer ahí para convencerlas de que estas señoras se hicieran cargo de los niños. Entonces construyen un espacio, imaginemos un espacio de muchas casas, con escuela, les daban clases de inglés, la Cruz Roja, recuerdo que al lado, para cualquier situación médica de los niños, y recuerdo que en alguna ocasión nos señalaban cómo empezó esto. Se pararon en algunas calles con pancartas y solicitar a los amigos, los que quisieran construir una ciudad de los niños y las niñas. Así construyeron esta ciudad. Hoy, creo que tiene esto más de 20 años, hoy hay jóvenes que estaban en situación de calle, que son titulados, que están sumamente activos aquí y en el extranjero. Entonces esto nos llevó a una gran reflexión, pensando en cómo sí se puede, y ya visitando los centros, obviamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con la justicia restaurativa, que también la hemos implementado gracias a Jorge, hemos visto los cambios en las gentes que están privados de la libertad. Y esto nos lleva a una reflexión. Qué importante es el trabajo de la sociedad civil, qué importante es ayudarnos unos a otros, qué importante es la vigilancia que hace la sociedad civil de todo lo que se está haciendo en este país y lo que estamos haciendo. Y por eso para mí es un orgullo presentar a Jorge. Además de los congresos que han sido sensacionales, Jorge Pesqueira, entre sus publicaciones es autor de estudios de filosofía, sociología y derecho, difundidas en España, Argentina y México, entre las que destacan Cultura y alienación, Las tres instancias del ser, La pena de muerte, Neoliberalismo y nuevo rostro del narcotráfico, Mediación y menores en riesgo e infractores en el contexto de la seguridad pública en México, y El ocaso de un pueblo humillado y ofendido. Sin duda, Jorge Pesqueira es un ejemplo a seguir, dejando claro que los seres humanos podemos evitar la violencia interna, la violencia familiar, escolar y la violencia social a través de la mediación y a través de la justicia restaurativa.
un gran maestro y ejemplo de vida para los que hemos tenido la oportunidad de compartir de manera directa este trabajo. Y los que hemos sido capacitados, se lo agradecemos porque también nos ha ayudado a cambiar nuestra vida personal, familiar y dar más por esta sociedad. Enhorabuena, Jorge. Muchas gracias. En este momento, el maestro Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, hará entrega al doctor Jorge Pesqueira Leal del reconocimiento como recipiendario de la Cátedra Extraordinaria Justicia Restaurativa Nelson Mandela. De igual forma, solicito al doctor Jorge Pesqueira Leal nos transmita su mensaje como recipiendario de esta cátedra extraordinaria. Distinguidas personalidades y amigos del Presidium, asistentes a este evento, que en lo particular lo valoro, más allá de que siempre he detentado la filosofía de dar sin esperar recibir compensación alguna a cambio. Somos humanos y como tales experimentamos algo dentro de nosotros cuando se nos otorga un reconocimiento, pero sobre todo cuando el reconocimiento va llevado de tareas que tenemos que emprender para ganarnos precisamente este documento que he recibido el día de hoy y que con mucho gusto y con mucho amor cuidaré en todo tiempo de poner en alto a la Comisión de Derechos Humanos en el quehacer académico, tanto en México como fuera de nuestro país. Permíteme hacer alguna alegoría, tal vez no con la seriedad que corresponda, pero cuando nosotros hablamos de los jinetes del Apocalipsis, lo referimos a los que la misma Biblia hace alusión. Y después pensamos en la violencia, en la impunidad, lamentablemente en situaciones que nos desestabilizan emocionalmente y que no desearíamos ni para nuestra casa ni para nuestro mundo, pero que lamentablemente son realidades que, pues más allá de sobrellevarlas, debemos convertirnos en agentes, en actores de cambio. Pero si hay un jinete que ha conspirado, tal vez desde los orígenes mismos de la humanidad, antes de que se pensara en la prisión como una pena principal, sino como un espacio donde momentáneamente estaba alguien para que sufriera una consecuencia ya establecida en la comunidad de acuerdo a usos y costumbres de nuestros antepasados. Pero sí, es importante señalar que este jinete, que pareciera ser eterno, cuya jovialidad está ahí con un caballo brilloso haciendo de las suyas y que ha podido transitar incluso desde que la pena de prisión se convirtió en una sanción principal, particularmente, sin hacer un parteaguas porque se erra con frecuencia, referirme al siglo XVIII y a todo el esfuerzo que se hizo en la última etapa del siglo XVIII para generar cambios en los centros penitenciarios y también en la vida de los internos. El siglo XIX fue una muestra significativa de también cómo es que las organizaciones de la sociedad civil nos ocupamos en un principio de 1846 a 1857 con encuentros internacionales que se llevaron a cabo, solamente 3, pero muy importantes, en Frankfurt, en Ámsterdam y de nueva cuenta en Frankfurt. Ahí se sembraron cimientos de los que serían con posterioridad estos encuentros internacionales en materia penitenciaria. Ya para el 71, como suele pasar, el Estado mira que la sociedad se inquieta, que los docentes, los investigadores se preocupan y ya nace una comisión internacional encargada precisamente de trabajar sobre la materia penitenciaria.
de 1872 a 1950 se llevaron a cabo 12 congresos muy importantes, uno en el continente americano, particularmente en los Estados Unidos. El primero en 1872 en Londres, el último en 1950 en La Haya. Miles y miles de hojas, una y otra vez hablando de la dignificación de los espacios penitenciarios, de qué hacer para que se volviera eficaz el trato, un trato humano, a seres humanos que son victimarios y que a todos nos atemoriza el hecho de encontrarnos ahora mismo con alguno de ellos. Pero nadie puede negar, menos los penalistas ortodoxos que se forman en Alemania y vienen a darnos muestras de derechos y culturas ajenas, que son víctimas también, y como víctimas merecen que el Estado, que de alguna manera, la sociedad que de alguna forma los ha convertido en lo que son, también haga la parte que corresponde para que no repitan y no reproduzcan esa conducta reprobable, deleznable, y que verdaderamente simbra en los derechos fundamentales a los seres humanos. Sí, ya cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, se pasa la estafeta precisamente de la Comisión Internacional Penal y Penitenciaria, porque ya para el 29 se hace un cambio de denominación para incluir en los congresos no solamente el tratamiento del delincuente, sino también la prevención del delito. En 1950, luego entonces, ya se hablaba, pues, y ya había eventos de prevención del delito y tratamiento del delincuente. Sin embargo, ese acuerdo con la Organización de Naciones Unidas dio pauta para que naciera, precisamente las reglas mínimas de tratamiento de los reclusos. Y a partir de entonces, cada 5 años, una y otra y 1000 veces más, se ha hablado de esta realidad flagelante que se vive en los espacios. Se han modernizado, pero la vida adentro no se ha correspondido necesariamente con los derechos que tienen, más allá de, vuelvo a repetir, el temor que genera el crimen organizado y distintas manifestaciones de criminalidad dorada o de cuello blanco que muchas veces pareciera que disfrutan de inviolabilidad, ni siquiera de inmunidad. Pero independientemente de esto, es importante destacar que a partir del 55, los congresos internacionales sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente han sido sumamente importantes. La decisión que se toma el año 2011 de hacer una revisión de estas reglas y que se generan 122, muy claras por cierto, algunas pertinentes en materia de justicia restaurativa y otras en materia también de tratamiento del delincuente y de tratamiento individualizado, ¿verdad?, traen como consecuencia que el 17 de diciembre de 2015 ya contemos nosotros con nuevas reglas a las que con honor, rindiendo tributo a Nelson Mandela, ¿verdad?, se le da precisamente ese tributo a través de la denominación de reglas Mandela. Reglas Mandela que cada una de las cuales, salvo algunos modestos avances, son todavía una deuda, un compromiso por cumplir. Por eso me refiero a ese jinete del Apocalipsis que pareciera que conspira sistemáticamente contra el dolor o a favor del dolor, que conspira sistemáticamente contra la estabilidad de las sociedades, porque como bien lo señalaba el maestro Elías, al hacer alusión a Mandela, las sociedades se conocen por sus prisiones. Qué dolor, qué tristeza que así sea, porque sabemos nosotros que desgraciadamente las prisiones de prácticamente todo el mundo, y en particular de América Latina, con las excepciones de los 70s y los centros de readaptación social, con las excepciones de este siglo y los eferesos, de todas formas hay deudas aún en estos espacios, desde que recién nacieron y lo que ha venido aconteciendo al momento en que nos encontramos. Sí, es muy importante que la regla 38, que hace alusión precisamente a que se prevengan conflictos, se gestionen conflictos a través de la mediación, a través de mecanismos como la justicia restaurativa, se instrumenten. Por fortuna lo hemos hecho ya desde tiempo atrás y eso significa un muy modesto camino que se transita y hemos logrado que naciones lo institucionalicen.
No lo hemos logrado en México, pero lo hemos logrado en Italia, por ejemplo. No lo hemos logrado en México, pero hemos logrado en provincias de Argentina. Al final del día, lo bueno es que el ejemplo ahí está. Quien quiera saber qué pasa, cómo se mejora la convivencia, cómo se modifica el modo de vida de una comunidad penitenciaria, puede ir a un centro, y particularmente al de Hermosillo, Sonora, y ahí encontrarse con que la realidad hace la diferencia. Para mí, en lo personal, encontrarme también con el hecho de que el tiempo que dedicaré a difundir esta praxis de justicia restaurativa al interior de centros penitenciarios, que nosotros hemos constatado que son clave, que son el sustrato que da sustento a programas de readaptación social. Creemos en la readaptación social. Estamos convencidos de que los principios y buenas prácticas para la protección de personas privadas de la libertad de las Américas de abril de 2008 son vigentes para nosotros. No estamos de acuerdo con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal de Adolescentes, que en su articulado, particularmente en el artículo 20, al referirse a la responsabilidad, alude al adolescente como aplicable el principio de culpabilidad por responsabilidad del acto. Tampoco lo estamos con la Ley Nacional de Ejecución Penal, que rechaza cualquier forma de intromisión en la persona de quien dio el paso al acto criminal. Sacraliza el hecho de que sea el sistema de justicia quien ejecute penas, y que en todo caso, bajo esta premisa, tendrá que ser objetivo para efecto de determinar si otorga una libertad anticipada o alguna otra fórmula que anticipe la obtención de la libertad. A nosotros nos consta, somos operadores de la sociedad civil, jamás hemos estado en un espacio de vida pública como funcionarios. Hemos tenido la fortuna que, gracias a ello, hemos sobrevivido más allá de un sexenio, y hemos podido constatar que se producen cambios, que homicidas, secuestradores, violadores han cambiado con programas de readaptación social, con programas de desarrollo de habilidades sociocognitivas para el comportamiento prosocial, con psicoterapia individual, con psicoterapia de grupo, pero sobre todo en los pabellones y en todos los espacios abiertos, creando círculos de diálogo para que interactúen, para que se liberen los internos que están presos de las emociones negativas que los han invadido a lo largo de su historia de vida. Les debemos todo. Su primer nalgada no fue para que respiraran, fue una expresión de violencia. Claro, no por ello la sociedad dejará de reaccionar. Tenemos la obligación de hacerlo. Por fortuna, en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, publicada ahora en el mes de mayo de este año, de los 8 objetivos, el 7º alude a que es compromiso de esta administración la recuperación y la dignificación de los centros penitenciarios. Por fortuna, en el Plan Nacional de Desarrollo, en el apartado 4 relativo a ejes generales, en el primer punto se alude a justicia y Estado de Derecho. Y en el cuarto de los objetivos que se traza dentro de una logística de recuperación de centros penitenciarios, se establece una estrategia que se denomina construcción de la paz y la seguridad con pleno respeto a los derechos humanos. Y la quinta de las 6 estrategias contempla la recuperación y dignificación de los centros penitenciarios, las acciones que corresponden para mantener el control, garantizar el control de los centros penitenciarios, combatir la corrupción del personal que vulnera derechos fundamentales día a día, por muchos factores. Puede ser por necesidad o por la razón que se quiera, pero lamentablemente se enrarece dramáticamente la vida al interior de los centros y da pauta para que se actualicen una amplia gama de figuras delictivas. Y sobre todo, que no hay programa
que se diseñe durante este periodo 19-24 que no deba contemplar el irrestricto respeto a los derechos fundamentales, partiendo de una premisa básica de las reglas Mandela, el respeto a la dignidad, porque el solo respeto a la dignidad de las personas haría del mundo en que vivimos un mundo distinto, con mucho amor, con mucho compromiso, y ante ustedes como testigo y ante ustedes autoridades, hoy tomo este reto de participar activamente en los centros penitenciarios para llevar una nueva, que no es nueva, pero es una nueva en cuanto a que se puede generar una amplia gama de acciones sin necesidad de recursos económicos o con exiguos fondos para poder generar cambios al interior de estos centros donde se clama desesperadamente en estos momentos porque alguien se acuerde, más allá del discurso, en los hechos, de quienes tanto nos deben, pero a los que tanto debemos. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Pesqueira Leal la transmisión de su interesante mensaje. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el fin de seguir fortaleciendo la promoción del respeto por los derechos humanos en este país, llevará a cabo este día también una firma de convenio general de colaboración en esta materia con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, por lo que a continuación la maestra Alejandra Fraustro Guerrero, titular de esta dependencia, compartirá con nosotros unas palabras al respecto. Maestra Fraustro Guerrero tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Saludo con mucho respeto y admiración a mis compañeros de presidium, a quien me han antecedido en la palabra. Gracias, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, por esta alianza que estamos celebrando el día de hoy. No es casualidad que estemos en este lugar, no es casualidad que estemos en la Ciudadela, en este lugar que ha visto los últimos días de vida de